Monte Ecuador presenta Montañismo desde casa, curso básico de montañismo. Iniciamos el módulo 2, Roca. En la clase anterior, aprendimos junto a David Gutiérrez sobre fotografía de escalada en roca. En esta ocasión, contamos con la participación de Antonio Morales, montañista, sociólogo e historiador, investigador particular de Machachi, quien comparte la clase Las primeras 10 conquistas de cumbre en Ecuador. Muy buenos días, un saludo a todos los seguidores de Monte Ecuador y felicitando por esta brillante iniciativa. Me es grato compartir algo del proceso, de la historia del andinismo, de qué es y cómo hicieron estos grandes viajeros, investigadores e inclusive buhoneros o eh, esto de aventurarse a nuestras montañas. Eso es importante porque quien lo hace por primera vez lo hace de manera efectiva. Y esto ha permitido en la actualidad que una escuela de deportistas pueda hoy acceder de una manera más fácil. De una manera un poco muy sintética y a la pasada, vamos a poder hacer un acercamiento a cómo llegaron a las principales cumbres en los Andes del Norte. La aventura de conquistar las cumbres en el norte andino, en lo que hoy es la República del Ecuador, constituye uno de las más importantes eh, ya que nuestra actividad del andinismo como deporte, como actividad comercial, ha llegado a límites aceptables en el sentido de conquista y de avances deportivos, es necesario conocer qué es lo que pasó en el pasado, quiénes fueron los pioneros, quiénes fueron los grandes exploradores, científicos e inclusive aficionados que se aventuraron a estas grandes alturas, marcando los primeros rastros que permitieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en constituir uno de los polos de atracción de los alpinistas europeos y de las nuevas generaciones de andinistas sudamericanos que se aventuraban a las grandes montañas que había presentado y mostrado al mundo con ilustraciones y con los estudios académicos Humboldt. Porque es importante saber que sin las obras de Humboldt, sin las obras de Wimper, sin las obras de la misión geodésica, sin el trabajo eh, tesonero y arduo que lo realizó Pedro Vicente Maldonado sobre los primeros mapas y la ubicación de las montañas, pues se hubiera rechazado, ¿no?, la conquista de estas montañas. Por ello, lo importante es remontarnos al pasado y saber quiénes fueron, qué hicieron, de qué medios se valieron, de qué guías nativos tuvieron el acuerdo para llegar a estas rutas importantes y marcar el horizonte que permitiría hacer las grandes conquistas en el siglo XX. Para remontarnos al siglo XVI, es importante saber qué eh, objetivo o qué nivel en la cosmovisión, en el aspecto religioso, tenían nuestras montañas. La, la presencia inca respetó mucho de las creencias anteriores, es decir, a las huacas locales, a las huacas regionales, e implantó la adoración al sol, pero no suprimió y en ciertos lugares mantuvo más bien la prioridad de la divinidad de sus montañas, de sus apus. Y así tenemos a los en la región del norte, al Cayambe, al Imbabura y al Cotacachi, donde los señoríos Caraanguis, Cayambes u Otavalos pues mantuvieron a estas divinidades, sean las de los volcanes o sean las lagunas o los lagos en los que se ubicaban en sus riberas estos asentamientos. Entonces, la particularidad de la conquista inca tuvo este aspecto de simbiosis, es decir, una mezcla, así como en lo político muchas veces se respetaban a las autoridades locales, igualmente a las divinidades o a sus creencias religiosas antiguas,
los incas se encargaron de, en cierta forma, respetar o poner al nivel de su divinidad, que era el, el Inti, el sol. Entonces, el objetivo de los incas, al querer tener una capital administrativa acá en el norte, lo fueron centrando en Tomebamba, en la actual Cuenca, y en el centro administrativo Quito, donde eh, había una gran convergencia de caminos que permitía un abastecimiento de productos de tanto de las vertientes occidental, oriental y del norte y del sur. Y básicamente porque aquí era donde se podía realizar un calendario más exacto que en el Cusco, porque era la mitad del mundo, Quito, que en el idioma anterior, Quitukara, viene a decir centro o mitad. Todo esto se debió gracias a al mejoramiento de los caminos antiguos que había y a la implantación de un nuevo camino que se orientaba de sur hacia el norte, el Capatñán, que venía desde el norte argentino y que llegó hasta el sur colombiano. Sin esta obra de la infraestructura magnífica sobre la articulación de caminos ancestrales, prácticamente no se hubiera podido establecer lo que es el imperio. Entonces, Capagñán es el camino, el articulador del sistema económico, político y de la cosmovisión en los Andes del Norte. Entonces, toda este desarrollo, este proceso de integración en la vialidad, este proceso de integración en lo político y en lo económico permitió conocer un poco más, develar qué había sido el pasado de los señoríos en los Andes del Norte, en de estas grandes regiones que estaban adosadas o ubicadas al pie de grandes montañas como Chimborazo, como Cotopaxi, como Tungurahua, como los Pichinchas, y en el norte con el Cotacachi y también el Limbabura. Hay una, una connotación importante que grandes asentamientos en la época del desarrollo regional, es decir, después del presente, desde del año 1000 hacia el año, después de la época de Cristo, hacia el primer milenio, que en la región oriental teníamos grandes asentamientos, especialmente en la zona del Sangay. Actualmente, con de la teledetección y los estudios de la fotografía infrarroja que permite ver capas bajo la tierra y de trabajos culturales, se puede ver que hubo grandes asentamientos alrededor del Sangay. Estos son que valga la oportunidad para valorar y felicitar la gran obra, el gran trabajo de investigación que lo realiza el antropólogo Mauricio Velasco, justamente en esta zona, ¿no? Y quien tiene a quien tengo el gusto de conocer, haberme formado con él como andinistas, y pues es importantísimo ver cómo a partir del andinismo se puede llegar a un estudio sistemático y profundo en este caso, de la antropología y de la arqueología. En el siglo XVI, uno de los procesos que se da y que es parte de la conquista es la extirpación de las idolatrías. Esto ya desde el punto de vista o desde el espacio que le corresponde al nuevo sistema económico colonial, es decir, a la dominación hispánica. Su conquista, su dominación ya no solo es militar, ya no solo es con la implantación de sus políticas económicas y de gobernación, sino también con la extirpación, la suplantación de los conocimientos en la religiosidad ancestral. Y una de estas es la extirpación de las idolatrías, que básicamente lo lideraban esto los dominicos, que eran quienes se convirtieron en especialistas en la extirpación de las idolatrías. Y ahí tenemos a Cristóbal de Albornoz, quien inclusive elaboró un manual para la erradicación o extirpación de las idolatrías. Y muchas de estas idolatrías estaban
o se remitían a los santuarios de altura, es decir, en las montañas, donde se realizaban peregrinaciones o actos de sacrificio y ofrenda a las montañas, a las altitudes consideradas en cada localidad como sus apus o protectoras. Muchas de estas como pacarinas, como malquis, que quiere decir el sitio de donde se originaron tales civilizaciones o tales señoríos o tales grupos religiosos, grupos humanos. Esto en el sentido pequeño, cuando es un señorío, cuando es inclusive una tribu o cuando es una gran sociedad. Por ejemplo, los incas, ellos tienen toda su pacarina, su origen en las cuevas que ya lo describen en las memorias de los hermanos Aguiar y todo eso, ¿no? Y que inclusive vienen desde el lago más alto del mundo, el lago Titicaca. Así también tenemos las pacarinas o los malquis de pequeñas sociedades. Ahí tendremos, por ejemplo, en los quitus, que tienen que su pacarina original propia es de Pichincha. Tenemos a los señoríos de Sangolquí y de Pinta, cuyo malquio sería el Antisana. En el caso del Valle de Machachi, tendríamos a una específicamente al malqui o su pacarina en el corazón. Y en esto aquí hagamos una puntuación. Cuando Wimper estuvo en la cumbre del corazón, él encontró dos piedras, una cuadrangular y otra cilíndrica media redondeada. Estos dos malquis, que eran piedras enterradas, quiere decir que esto fue el símbolo, la ofrenda o la evidencia de que la civilización que estaba asentada en el valle, ¿no?, reconocía como su padre, como su madre, como su origen, y aquí estaba la evidencia. Esto se ha encontrado en montañas o en sitios ceremoniales, en todo lo que es el Valle de Huari, en Huascarán, perdón, en Huaraz. Y una de de este par de piedras, yo las vi en el Museo de Huilcashuín, en Huaraz. Entonces, todas estas huacas que estaban siendo extirpadas, borradas, ¿no? A la vez iban marcando, porque a la vez que destruían, ahí dejaban una cruz. Entonces fueron marcando dónde estuvieron los sitios ceremoniales, dónde estuvieron los sitios sagrados. Y ahí tenemos, por ejemplo, ¿no?, en Chile el Nevado del Plomo, donde encontraron una momia de un niño, ¿no?, netamente con atuendos incas. Tenemos en el Ampato, ¿no?, la momia Juanita, una niña inca de unos 14 o 15 años que se conservó por la altura y el nieve en muy buen estado. También en las momias se encontró en el Chachani, es decir, en épocas de sequía largas, cuando la nieve se retiraba, pues permitía que los pobladores, los incas en este caso, o las sociedades locales, suban hasta más de los 4.500 y puedan realizar estas ofrendas. Y por eso es que hemos tenido que se han conservado bien estas momias. Y en función de eso, nosotros sabemos qué sociedad local tenía por cuál montaña, ¿no? Y de acuerdo a cómo hoy se ha ido estableciendo, había ciertas categorías, ¿no?, de divinidades locales, regionales, y extrarregionales, se puede decir. Bueno, y así tenemos en los Andes del Norte, ¿no?, una hilera, se puede decir, de norte a sur, desde el Cayambe, Cotacachi, Pichinchas, Iliniza, Corazón, Tungurahua, Chimborazo, hasta las pequeñas, en el sur, pequeños sitios santuarios de altura, como Cojitambo, como Poma o Pomayacta, y como inclusive el Gran Sangay, que siempre ha estado en actividad. Entonces, con este preámbulo histórico del acceso a las alturas por nuestras civilizaciones antiguas, por la influencia que ha tenido de los incas y por las maniobras que realizan las autoridades, especialmente eclesiásticas, coloniales, se puede acceder o se puede ver qué montaña tenía su sitio sagrado, su sitio ceremonial. Y uno de los grandes centros ceremoniales
que se ha podido estudiar en los años 60, en los años 70, y que ha tenido una particularidades, resultados que ha permitido realizar análisis comparativos en otras regiones, es la región de Otavalo, donde tenemos al Cotacachi, donde tenemos al Imbabura y donde tenemos a la laguna principal, a Imbacucha, ¿no? Y a las lagunas secundarias, las de Mojanda. Cotacachi e Imbabura constituyen, llamémosle en los términos deportivos actuales, media montaña, con cierto grado de dificultad, pero que constituyen en montañas populares y que tienen un regular acceso de turistas y andinistas. Bueno, estos dos son para tomar como ejemplo, son los dos elementos de la geografía sagrada, donde está ubicado la hembra y el macho, porque todas nuestras montañas en los saberes antiguos están calificados como su naturaleza, tiene también su humanidad, es decir, también tienen su carácter dualidad. La hembra, el macho, el blanco, el negro, lo que está arriba, lo que está abajo, lo bueno, lo malo, la paz y la guerra. Todos estos dos elementos de la dualidad, en función de la cual se empieza a entender el mundo. Y como les decía, en la época de los años 60, que cobró popularidad de interés en científicos como Chantal Caillavert, el segundo Moreno Llanes, una escuela de arqueólogos y antropólogos que permitieron no solo en un principio, no solo develar, no empezar a conocer ciertos elementos de lo que hoy se conoce como la geografía sagrada en los Andes. ¿Qué es la geografía sagrada? La geografía sagrada es una ocupación o la ubicación de los sitios sagrados, sean estos montañas, lagunas, también grandes piedras, sitios de especial apreciación del paisaje e inclusive árboles. Hay, por ejemplo, el lechero que últimamente se terminó por destruir. Desde hace más de 100 años constituía uno de los elementos de peregrinación de las generaciones a este árbol sagrado lechero, este pincho, ¿no? En el cual se realizaban las peticiones, usualmente de jóvenes, quienes entablaban su relación matrimonial para que les dé continuidad, que les dé paz y que les dé descendencia. Entonces, todo esto es parte de lo que se conoce como la geografía sagrada. Geografía sagrada que son a veces elementos que no se les ve, pero que en el estudio científico uno intuye ciertos lineamientos, ciertas trazas o ciertas conexiones entre montañas, entre lagunas, entre sitios de ocupación como puede ser Pucarás o entre fuentes que están dando cierta articulación racional, lógica, no solo al paisaje, sino a la manera económica para poder ocupar un determinado espacio. Esto ya lo realizó un estudio de investigación en el Cusco, Tom Sidema. Eso se replicó acá en Otavalo, se ha replicado en Cuenca y se ha replicado también en la ciudad de Quito. En el Valle estamos en una etapa previa a entender un poco esta ocupación del espacio en el siglo XVI. Entonces les decía que la montaña Imbabura y la laguna Imbacucha constituyen los elementos íconos de esta dualidad en el entendimiento o en la previa interpretación del paisaje y de los saberes de nuestros ancestros. Y la montaña Imbabura es un volcán que en la tradición que contaron a los españoles, los indígenas, decían que cuando había hecho su erupción, había desbordado cantidad de agua y en los caminos y en los campos. Y junto a esto, cantidad de imbas. Las imbas son las preñadillas o los peces propios de los Andes, que viven en los acuíferos. Casi todas nuestras montañas son acuíferos y que decía que cuando desbordaron o erupcionó esto,
Después se produjo grandes pestes y pestilencias por la cantidad de peces que había desbordado, que había botado, ¿no? Entonces aquí uno entiende cómo nuestros habitantes, nuestros ancestros entendían el porqué, entendían la, la, la particularidad de estas montañas, ¿no? Y por eso quedó el nombre de Imbabura y por eso quedó el nombre de Imbacucha a esta laguna. Y esto le hacía a esta geografía diferente de las geografías aledañas, como por ejemplo la de los Cayambes, la de los Cochasquí o del señorío mismo de Quito. Entonces, en esta geografía se establecen ciertas particularidades, tanto para cultivar, tanto para comercializar, como inclusive como sitios en donde realizar sus grandes celebraciones, sus grandes rituales. Y ahí tenemos el conjunto de pucarás que están ubicados al pie del Imbabura, entre lo que es actualmente Espejo, Compañía, Araque y lo que sale a San Pablo del Lago. Igualmente, desde el antiguo asentamiento el antiguo asentamiento de San Rafael, que ahí es el propio Otavalo, cómo se van haciendo arcos de pucarás que se dirigen hacia Otavalo. Esto en la época inca, que solo estuvo casi 30 años aquí, eh, no permitió que desaparezca o no permitió que esto se quede en el olvido. Más bien fueron ocupando diferentes sociedades que pudieron, reusaron, reinterpretaron y hoy nos ha servido esto para analizar la importancia de estos saberes en el más lejano pasado. Entonces, todo lo que es la huella eh, lo que es el río, que pasa por el río Mira, el río Chota, más bien dicho, el río Chota, ¿no? Tiene un carácter particular, un carácter definido, que es del señorío de los Caranquis. Como les digo, es el que más he estudiado y es por eso donde más fluye hoy la investigación, el turismo, a conocer ese pasado que está en ciertos paisajes culturales, en ciertas actividades, en ciertos productos, como algo todavía vivo o latente. Una de las primeras llegadas a la cumbre de una montaña tenemos en el Sincholagua, en tiempos de la misión geodésica, y quienes los realizaron fueron Mario Chicala y 15 novicios jesuitas que habían venido desde Italia y estaban estudiando en Quito. Y en agosto de 1743 estaban pasando vacaciones en su hacienda, en la hacienda de los jesuitas, en el Pedregal. Y teniendo ellos experiencia de escalar montañas cuando eran jóvenes, que venían de los Alpes del norte, de los Alpes de las Alpes del sur, que en este caso venían a ser los Alpes del norte de Italia, entonces tenían experiencia en tránsito, en manejo, desde tránsito y desplazamiento en glaciares. Entonces ellos hicieron a caballo un viaje por el umbral suroeste, más o menos de lo que serían las pequeñas lagunitas de Santo Domingo o la parte esta de la entrada a Yanaurco. Por ese umbral subieron a estos picos que descienden justamente a este umbral. Este umbral se lo puede ver eh, muy bien desde la laguna de la Mica, pero desde el Pedregal o desde el sitio del Control Norte, un poco difícil de poder ver, pero ya cuando se sale a los picos menores, a través de un arenal, se puede decir que es fácil relativamente el acceso. En esa época, con buenos caballos, con guías que conocían muy bien el páramo, es muy probable, es certero y creo que es probable que ellos hicieron estas cumbres pequeñas. Entonces, Mario Chicala y los novicios jesuitas en 1743. Esta información se lo puede ver en la memoria de Mario Chicala, que escribió de la provincia de los jesuitas, editó la colección esta de la Aurelio Espinosa Polit.
una información muy en detalle sobre la geografía, sobre la población, y más que nada estos desplazamientos que realizaban estos jesuitas. Una de las más importantes, porque ya está escrito y se describe con mucho detalle, es de los ascensos, porque en 1802 Alexander von Humboldt realizó, estimo que son tres ascensos, tanto al Ruco como a la caldera del Guagua Pichincha, y desplazamientos por los alrededores, ya realizando una observación y un estudio, análisis del paisaje, de la geología, y también de lo que de su especialidad, que era el estudio de la geografía de las plantas. Entonces el Ruco Pichincha, esta montaña sagrada para los quitus, ya estuvo siendo analizada en su aspecto geográfico, y también, ¿no?, en lo que empieza a despertar el aspecto lúdico, el aspecto de entretenimiento y el aspecto del desafío que vendría a ser luego el deporte, porque en todas las referencias que hace Wimper en sus libros, esto propiciará que luego haya un interés por científicos, por exploradores, buhoneros y viajeros a acceder a estas montañas, porque hay la información. Por eso les decía, es importante cuando tenemos algo escrito y en detalle que permite confirmar y aumentar el aspecto este de la investigación. El Corazón es una de las montañas cuyo nombre antiguo era Hualancatzo. También hay referencia de que hay un nombre antiguo que se llamaba Anchacid. Estos dos nombres se los ha podido ver en la monografía de Miguel Salazar, un machacheño quien realizó unas investigaciones en una monografía sobre el Cantón Mejía, y unas investigaciones de lo que involucraba lo que es la geografía, la geología, un poco la sociología y aspectos de la biología, ¿no? Algo un poco apretado y denso, pero que tiene muchos aspectos en detalle, como estas dos palabritas que nos permite saber de los nombres antiguos, ¿no? El Corazón fue llegado a su cumbre cuando todavía tenía su glaciar en la época de la misión geodésica, en 1738. Y aquí dejaron sobre un montículo de piedras ubicada una cruz. Pero en la misma relación que hace, me parece que es la Condamine, dice, para nosotros es una lástima de que siempre que uno deja colocando un hito, un ico o una cruz, a poco de esto los habitantes más cercanos se encargan de destruir. En esto tenemos que tomar en cuenta de que esto es parte de la religiosidad antigua, porque ellos, los pobladores locales, estaban dándose cuenta que están tratando de suplantar una divinidad de la localidad, y entonces ellos tenían sus razones para destruir y volver a su divinidad antigua. Pero en el 31 de enero de 1880 llega, bueno, antes de él, en 1802, hace un recorrido, estudios y observaciones de Francisco José de Caldas, este joven científico colombiano que no pudo estar en la misión de Humboldt, pero que realizó trabajos de su cuenta, y una de estas es una pequeña relación que se llama Expedición al Corazón de Barnuevo. El Corazón de Barnuevo, porque Barnuevo era una montaña que pertenecía a un ex capitán de la época de la conquista española, y que se sucedió a sus familiares, y que después de esta montaña fue rematada o comprada por los marqueses de Solanda. Bueno, y les decía que el 31 de enero de 1880 llega a la cumbre con un guía nativo que no fue del muy agrado, no prestó los servicios que debieron ser eh, los, eh, los exactos o efectivos. Llegó Wimper a la cumbre del Corazón y realizó
respectivas mediciones, observaciones. Y como les decía anteriormente, aquí encontró estas dos piedras importantes, ¿no? Que hoy sirven, hoy es materia de estudio de la antropología y de la arqueología. Entonces son los primeros datos de confirmación de llegar a, en este caso, a los 4.780 metros de altura, ¿no? Ya con las debidas comprobaciones que para la época, con los instrumentos que estaban a la disposición, ya lo pudo realizar Edward Whymper y los hermanos Carrel. Lo realizó esto en un día después de que tuvo una tremenda granizada con dificultades, pero el acceso se hizo relativamente fácil. Tuvimos en cuenta que no había rutas establecidas y que el guía que les llevó, ¿no? Como a la final había sido un poco hablador y que quiso ganarse sus dineros fácil, pero Whymper con su experiencia pudo acceder a la cumbre. En el 1880 hizo Whymper su acceso al Iliniza Norte, pero a poco de la cumbre tuvo que retirarse por las condiciones difíciles de una cornisa de glaciar y con palabras muy eh, nobles él expresó que se retiraba y de esta montaña con toda la nobleza de que no le permitió eh, hacer la cumbre. Y bueno, en mayo de los Carrel dicen que en mayo es decir, un poco después de lo que hizo el ascenso, mientras Whymper estuvo en Quito realizando sus trámites con Ignacio de Vintimilla, entrevistándose con autoridades, vendiendo parte de sus materiales para poder continuar con sus exploraciones. Y mientras estaban aquí en Machachi los primos Carrel, ellos hacen una pequeña memoria de que estuvieron en el Iliniza Sur. Para esto creo yo que es probable, es muy probable y certero, porque para esa época el glaciar debió estar mucho mejor configurado. Y como los Carrera eran expertos en desplazamiento en los glaciares de los Alpes, pues ellos con las hachas podían realizar unas muy buenas complejos de graderías. Y pues es probable y creíble de que ellos estuvieron en el Iliniza Sur eh, posterior al ascenso, al primer ascenso que hicieron con el objetivo de hacer el Iliniza Norte, pero no, sin su efectividad. Hay la primera misión alemana en 1737, si no estoy tan equivocado, me parece que aquí hay que hacer alguna acotación o algún análisis comparativo con otras anteriores. Pero de lo que yo tengo, que la misión alemana de 1937 fueron los primeros que llegaron al Iliniza Sur. Aquí, tomando en cuenta que tuvieron la facilidad de conseguir guías nativos y posteadores, y guías nativos, les digo, quienes les permitieron llegar hasta la ceja del glaciar. Y de ahí ellos tomaron la iniciativa de hacer la cumbre. Bueno, la primera llegada a la cumbre de la Antisana lo podemos ver en unas pocas líneas, no hay más de 20 líneas en las que escribe Edward Whymper en su libro Viaje a través de los majestuosos Andes del Ecuador, y que dice que en marzo de 1880, haciendo una muy escueta relación, habla de picos Jarrín, desplazamiento al glaciar y su estadía en la cumbre. A este respecto, a esta información, hay muchos estudiosos de Whymper y del andinismo en estas regiones que dicen que no es muy probable que él estuvo por lo reducido de su, de su memoria, su referencia. Pero si algo está escrito, si algo tenemos como referencia, como él mismo decía, ¿no? No me tocó un día muy cerrado, en el que no se podía hacer mayores deducciones de su ambiente, no pudo ver la olla oriental, que es lo que era uno de sus objetivos principales,
Pero en todo caso tenemos esa memoria de que el 7 de marzo de 1880 los pies del Guadwimper ya estuvieron en el Antisana. La primera llegada al Cayambe también está remitida a la autoría de Edward Whymper y él lo refiere esto el 4 de abril de 1880. En realidad, uno de los accesos también difícil, eh, tanto por el acceso, ¿no? Hoy es una montaña de 2 días, se puede decir, pero para esa época, 1880, todavía aún más. Aquí tomemos en cuenta de que eh, los caminos y estos accesos solo lo conocían los guías antiguos, quienes aún así muchas veces se perdían, se confundían o se producían los atrasos en lo planificado. Eh, y en lo Wimper en lo que escribe él y toma en cuenta, dice a veces cómo son esos grandes senderos y a veces nos topamos en páramos donde prácticamente se pierde una persona o se pierde el caballo. Híjoles, esto es tenaz, tomar en cuenta estas condiciones en las que en esa época tenían que ser estos aventureros, viajeros y sabios, pero que en todo caso eh, cumplieron esta meta. Cuando estuvo en el Cayambe también hace una escueta o una poca referencia de, del- de la llegada a esta cumbre que ya hoy ya hoy es considerada alta montaña, no tanto por el desplazamiento lento, difícil entre grietas, eh, como ya las primeras desafíos en glaciares, como se los llama, en cascada, ¿no? Y hacer esto con los instrumentos iniciales como los tenía Wimper, ¿no? Pero como les decía, la propia experiencia y gran habilidad que tenían estos primos Carrel, que se convirtieron en brazos derechos de Wimper, los permitió hacer estas primeras llegadas a estas cumbres. Bueno, a diferencia de las anteriores cumbres Cayambe o Antisana, Wimper y los Carrel, y también en la segunda intento que lo forma parte de Expedición David Beltrán, un joven machacheño que se convertiría en el primer ecuatoriano en el Chimborazo. Bueno, el acceder a las cumbres de nuestras montañas como un elemento de referencia en el andinismo actual, esto siempre debe tomar en cuenta un aspecto importante que es la evolución histórica sobre la llegada a estas montañas, ¿no? Hay un gran esfuerzo que no ha sido estudiado, tanto de personas y de generaciones mismas, que después han permitido. Hoy se convierten en el símbolo de nuestra nacionalidad, inclusive en nuestro símbolo patrio con el Chimborazo, ¿no? Y esto nos dice de lo importante y de lo necesario, tanto en deportistas, tanto en viajeros, en investigadores, como en la actualidad debe ser en la gente comprometida con el medio ambiente, de qué y cómo hicieron nuestros antepasados el gran esfuerzo por hoy tener la facilidad de una ruta, de un camino y poder acceder con facilidad a una montaña. El 12 de enero de 1900 estuvo ya en la cumbre del Tungurahua Nicolás Martínez y con una expedición de casi 20 personas de los que estaban, eh, entre muchos de ellos, académicos, profesores, y entre ellos también un jesuita de la Escuela Politécnica, quienes cumplían también con esta labor de investigación y de memoria sobre este ascenso. Tomemos en cuenta que Nicolás Martínez es uno de los pioneros del andinismo ecuatoriano, quien se nutrió mucho de las exploraciones y de las memorias de viaje, tanto de Wimper, tanto de Stuber, como de Montreuil y como del mismo Thielmann sobre el ascenso al Cotopaxi. Entonces, pero él se constituye en la propia escuela de ecuatorianos que empiezan a
hacer sus desplazamientos y sus visiones propias sobre las montañas, sobre el estudio de la biología, de la geografía y sobre el paisaje. En esto del paisaje es importante tomar en cuenta que en esos desplazamientos, así como Stubel, como von Reis, se acompañaban de grandes paisajistas, acuarelistas como Troya, ¿no? Aquí tenemos a Nicolás Martínez, quien se hacía acompañar de César Villacrés, uno de los acuarelistas y paisajistas importantes, no tan conocidos, pero de una actividad y de una obra prolífica que está hoy siendo estudiada. En una de las cosas importantes cuando llegan aquí a la cumbre del Tungurahua, Nicolás Martínez y todos quienes le acompañaron y estuvieron allí, toman la decisión de formar el Club Andino Ecuatoriano, a semejanza de lo que se venía haciendo en Londres, de lo que se hacía en los pueblos al pie de los Alpes, tanto en Francia como en Italia, formar los clubes alpinos. Y aquí surgen las grandes localidades como epicentros de la llegada de los alpinistas, ¿no? Por ahí tenemos al pie de los Alpes como pequeñas aldeas después se convierten en grandes ciudades turísticas, ¿no? Igual aquí tenemos como Baño después se va convirtiendo en gran ciudad turística y de gran atracción, y hoy es el polo de epicentro de llegada, de entrada al oriente, llegada al Tungurahua y llegada a uno de los sitios importantes, a un sitio sagrado de la purificación de sus habitantes, que esta es una actividad remontada a siglos atrás y que hoy esto es una de las actividades, llamémosles, en función, es decir, no se ha perdido en esta concepción ritual de la purificación de la religiosidad antigua, también en la actualidad. Monte Ecuador presentó Montañismo desde casa, módulo Roca. Gracias a Antonio Morales por su participación como instructor. Con esta clase damos por concluido el módulo 2 Roca y continuamos con el módulo 3 Hielo. En la producción, Juan Carlos Veloz y Tatiana Proaño.